Estábamos estudiando en este capítulo las variables aleatorias continuas, modelos continuos de probabilidad. Vimos la teoría general, donde definíamos la función de densidad, donde definíamos la función de distribución, definíamos el valor esperado y varianza de una variable continua. Y después entramos a los modelos más usuales, más comunes, y vimos el modelo uniforme y el modelo exponencial. Hoy vamos a ver otra distribución continua, que es quizás la distribución más importante en estadística. Se conoce como la distribución normal. Es importante en estadística básicamente por dos razones. Una, esa es una distribución que teóricamente es muy elegante en cuanto a que tiene muchas propiedades que no tienen otras distribuciones. Es decir, cuando uno está bajo el supuesto de que una variable o que una población es normal, hay muchas propiedades interesantes, muchas propiedades buenas en cuanto a la parte de toma de decisiones y cuestiones de estadística como tal. La otra razón, además de esa elegancia teórica y de esas propiedades teóricas interesantes que tiene, la otra razón es que en la naturaleza hay muchas variables de la vida real, de la naturaleza, que siguen esta distribución, siguen la distribución normal. Es decir, se usa bastante porque hay muchos fenómenos naturales, variables, que se pueden modelar con la distribución normal. Un ejemplo es por las estaturas de las personas. Se toma medidas de estaturas de personas y usted hace el histograma de esas estaturas y eso le queda con esa forma acampanada que caracteriza a la distribución normal. Entonces, hay muchas variables en la naturaleza que se distribuyen de manera normal, por eso es una distribución bastante utilizada, además de las características teóricas de la distribución que la hacen muy atractiva desde el punto de vista teórico. Creo que no estoy presentando la pantalla de la tablet. Vamos a ver, voy a compartir acá. Entonces, la distribución normal vamos a estudiar la distribución normal. Bien, ahí estoy presentando. Se dice que una variable aleatoria continua X tiene distribución normal si su función de densidad tiene esta forma. F de X, función de densidad. Recuerde, la función de densidad es la que nos permite calcular probabilidades como área debajo de la gráfica. Si la función de densidad de la variable aleatoria X tiene esta forma, mire, sigma por raíz de 2pi, 1 sobre sigma raíz de 2pi, exponencial de menos x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Si la función de densidad tiene esa forma, para cualquier x en los reales, nótese que ahí los valores de esta x están entre menos infinito y infinito, es decir, en todos los reales. Con sigma, esta sigma que se conoce como la desviación estándar de la distribución, que es la raíz cuadrada de esta sigma cuadrado, que es la varianza de la distribución. Con esa sigma un número positivo,
Sigma cuadrado es positivo y sigma también es positivo. La desviación estándar, positivo. Ese sigma se conoce como, el sigma cuadrado es la varianza de la distribución y el sigma, la raíz de sigma cuadrado, es la desviación estándar de la distribución. Y este es otro parámetro, este valor de acá es otro parámetro, es una letra griega que se llama la letra griega mu. Este mu es otro parámetro que también es un número real. Mu es un número real. Y se conoce como la media de la distribución. Es decir, que en el caso de la normal, con esa función de densidad, este parámetro es el valor esperado de la variable y este de acá es la varianza de la variable. Son dos parámetros que tiene esa distribución. El mu y el sigma cuadrado, o sigma. El sigma cuadrado es la varianza, el mu es el valor esperado o promedio de la variable y el sigma es la desviación estándar. Bueno, este 2pi es una constante, recuerde, esa es la constante, esta constante que desde por allá en el bachillerato uno la está trabajando con ella, que aparece, por ejemplo, en trigonometría. Un valor aproximado es 3,1415,9. Y ese valor de E es la base de los logaritmos naturales. Bien, la gráfica de esa función, que es la función de densidad normal, tiene esta forma acampanada, es una campana, de hecho se le conoce como, popularmente se le conoce como la campana de Gauss. Campana de Gauss. Campana es por la forma de campana. Y Gauss es el gran matemático que la estudió por primera vez, que la hizo popular. Bien, aquí le estoy mostrando tres gráficas de esa función que acabo de mostrarles allá. Tres gráficas de esa función para valores distintos del sigma, para valores distintos de este parámetro. El sigma, que es la desviación estándar, recuerden. Entonces ahí tengo tres gráficas distintas, tres gráficas con tres sigmas distintos. Sigma igual 1, sigma igual 2, sigma igual 3 y con la misma media. Lo que busco con estas gráficas es que usted note lo que pasa cuando varío el sigma. Y el gráfico de al lado es para que usted note qué pasa cuando mantengo el sigma constante y varío y muevo el valor de mu. Entonces, mire, primero, ¿qué pasa cuando el sigma se mueve? Resulta que la gráfica de la campana se vuelve más aguda o más achatada dependiendo del sigma. Sigmas pequeños hacen que la campana se ponga bien puntuda y bien estrechita. Y las colas tengan poca área en la cola. A medida que el sigma va aumentando de valor, el efecto de ese parámetro es ir achatando la campana, hacerla menos puntuda, menos puntuda, menos puntuda. Y el área en las colas va creciendo, el área en las colas va creciendo, el área en las colas va creciendo. Ese es el efecto del sigma. El efecto del mu, al mu se le conoce como un parámetro de localización, porque precisamente lo que hace es eso, localizar la campana. Mire que la campana roja tiene un mu igual a 8 y precisamente
la campana tiene su punto máximo precisamente en ese valor de mu, 8. Ahí está, valor 8. Si corro ese valor a 10, entonces la campana se corre hacia la derecha a 10. Y si corro ese valor a 12, la campana se corre hacia la derecha. Al contrario, si pongo un mu más pequeño, la campana se corre a la izquierda. Un mu más pequeño, la campana se corre a la izquierda. Es decir que cuando mueves el mu más grande, hace que se desplace la campana porque siempre el punto máximo de la campana está sobre mu. ¿Listo? Mire que si muevo el mu y mantengo fija la varianza, no cambia el achatamiento o el apuntamiento de la gráfica, sino que la gráfica se mantiene intacta en cuanto a su altura, en cuanto a su punta, en cuanto a su máximo. Es decir, el valor más grande o más pequeño es el mismo, porque la varianza se mantiene, la desviación estándar, el sigma, se mantiene igual, pero al mover la media, la campana lo que hace es correrse a izquierda o derecha. Bien, esos son los efectos que tiene el sigma y el mu. Bien, ¿qué propiedades tiene esta distribución? Bueno, cuando tienes una normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces, como les acabo de decir allá cuando introduje la definición, la función de densidad, el valor esperado de la variable que tenga esa distribución, esa función de densidad, el valor esperado es mu, el mismo mu, y la varianza de la variable aleatoria con esa distribución es el sigma cuadrado. Y por supuesto la desviación estándar sería sigma. Bueno, mire, la forma de la función de densidad es una curva en forma de campana centrada en la media. Centrada en la media, como les dije. Ese valor de mu queda justo en el centro de la campana. Eso tiene una implicación importante ahí. La implicación es que el área que está después de mu es exactamente la misma área que está antes de mu. Es decir, ese valor central de la media me parte a la campana en dos sectores de área igual. De área igual. Recuerden que toda el área es 1. Toda el área es 1. Entonces, si yo coloco me coloco donde está el promedio, el mu, y calculo el área hacia arriba, esa área hacia arriba aquí, por ejemplo, en esta campana roja es 0.5 y el área hacia abajo es 0.5. Es decir, en otras palabras, la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que la media es precisamente 0.5. La probabilidad de que X sea mayor que mu es 0.5 y la probabilidad de que X sea menor que mu también es 0.5. Bien, listo. Otra propiedad que tiene, que es muy importante, es que la distribución es simétrica alrededor de mu. Simétrica alrededor de mu. ¿Qué significa eso, muchachos? Miren, significa lo siguiente. Voy a traerme por aquí una grafiquita que tengo por aquí. De la campanita. Ponerlo un poquito más ahí. ¿Qué significa que sea simétrica, que la gráfica sea simétrica alrededor de mu? Bueno, los que han estudiado algo de cálculo seguramente saben algo de ese concepto de simetría. La idea es que, muchachos, miren, si yo tengo, por ejemplo, un valor acá, un valor aquí, no sé, ahí.
ese valor, por ejemplo, voy a tomar uno que es famoso, ya lo vamos a ver, un valor famoso. Cuando esto está centrado en cero aquí, o sea, tiene media cero, y aquí coloco 1.96, ese valor es famoso, es un valor famoso. ¿Por qué es famoso? Porque aquí hacia arriba me deja un área de 0.025. Bien, listo. ¿Qué pasa con la simetría? El hecho de que sea simétrica alrededor de ese mu, que recuerde que ese mu está justo en el pico, justo ahí donde está, el pico está justo sobre mu. Listo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a alargar un poquito este acá para que me permita que... ¿Qué pasa si... ¿Qué implicación tiene? ¿Qué implicación tiene que sea simétrica? Bueno, mire, si por ejemplo usted toma una distancia, una distancia aquí, voy a tomarla bien para que quede bien centradita. Si tú tomas una distancia ahí, esa distancia, espero que me permita correrla aquí, esa distancia la toma de este lado, la misma distancia, y me traslada o me coloca una línea a esa misma distancia acá. Si me coloca esta línea a la misma distancia acá, ojo, simétrica, de tal manera que aquí tenga el menos 1,96. Recuerde que estoy centrado en cero, ¿no? La línea roja está centrada en cero. De tal manera que aquí tenga menos 1.96, es decir, el simétrico. Resulta que el área, que acá la estoy dibujando con rojo, el área es exactamente la misma. O sea que esta área de aquí también es 0,025. Es una implicación importante con respecto a la simetría de la gráfica de la distribución normal, que nos va a permitir calcular probabilidades usando la tabla. Hay unas tablas para calcular estas probabilidades, aunque a mi modo de ver las cosas, esas tablas están mandadas a recoger ya uno no necesita esas tablas porque como está tan extendido el uso del computador, entonces esas probabilidades que uno las calcula con la tabla, las puede calcular con el computador sin problema y no es necesario. Pero bueno, tengo que enseñarles las tablas para que de pronto si les aparece algún profe por ahí que no sabe que existe computador, no sabe que existe R, no sabe que existe Excel y que esas cosas se pueden calcular con Excel, con R, con software, con un software estadístico, entonces usted tenga ahí a mano la tabla y pueda echar mano de la tabla. En las aplicaciones que vienen más adelante de eso, seguramente en su carrera. Es bueno que aprenda el uso de la tabla, ¿verdad? No, que el profesor Mario nunca nos enseñó a usar esa tabla, que no sé qué, yércale, entonces quedo yo mal. Bien, entonces vamos a aprender a manejar la tabla. Entonces esa propiedad de simetría
Esa propiedad de simetría es muy importante cuando se trata de manejar, de usar la tabla, ¿no? De usar la tabla para calcular estas probabilidades. Muy importante esa propiedad de simetría. ¿Ya? Bien. Bueno, listo. ¿Cómo es la función de distribución? La F mayúscula de una normal. Bueno, aquí está. Voy a borrar aquí porque me está molestando aquí a la función de distribución. Mire, la distribución normal es tan importante en estadística que la F mayúscula de la normal tiene su nombre propio. Tiene nombre propio, tiene un símbolo propio. Cuando normalmente uno representa la distribución de una variable aleatoria con F mayúscula, pero la normal es tan importante que en los textos usan este símbolo. Esa es la letra griega phi. Es el mismo símbolo que uno usa para el conjunto vacío. La letra griega phi, pero mayúscula. Phi en X sub 0 no es más que cuando usted vea en los libros ese símbolo, seguramente se está refiriendo en este contexto de estadística y de distribuciones continuas, seguramente ese phi se está refiriendo a la distribución normal, a la F mayúscula, a la función de distribución de una normal, ¿sí? que nosotros estamos simbolizando con F mayúscula, y no se le olvide que lo que nos da es la probabilidad de que la variable que tiene esa distribución esté por debajo de el valor donde la función se está evaluando. Y no es más que la integral desde menos infinito hasta el valor x sub 0 de la función de densidad. ¿Listo? Aquí, a diferencia de la distribución uniforme que vimos la clase pasada y la distribución exponencial que vimos la clase pasada, la distribución normal, esta integral no se puede solucionar por métodos, es decir, no tiene una solución cerrada. Es decir, no puedes, no, que vamos a hacerlo por sustitución y tal, y me sale una fórmula como por ejemplo en la uniforme. Recuerda que en la uniforme nos salió una fórmula para la F mayúscula en la uniforme. Por ejemplo, en la uniforme la F mayúscula es X menos A sobre B menos A para X entre A y B. Una fórmula para la distribución. Y por ejemplo, en la exponencial, encontramos que la F mayúscula de una exponencial, la distribución exponencial es 1 menos E a la menos lambda X para X mayor que 0. Y esto es para X entre A y B. Para X entre A y B, esa es la distribución uniforme. A menor que X menor que B. Distribución uniforme. Es X menos A sobre B menos A para X entre A y B, 0 en cualquier otro sitio. Y la distribución exponencial es 1 menos E a la menos lambda X para X mayor que 0, 0 en cualquier otro punto, es decir, 0 para cualquier valor menor o igual que 0. En el caso de la normal no tenemos esa dicha de tener una fórmula así. Entonces, esa integral no quiere decir que no se pueda solucionar. Sí se soluciona, pero por métodos numéricos. No hay una fórmula cerrada que diga reemplace aquí, haga esto, ponga X aquí, en mu aquí, el sigma aquí, y reemplace y pum, te da el valor. No, eso toca hacerlo por métodos numéricos, por integración numérica. Entonces, eso lo hacen los computadores, eso está programado ya. O vienen unas tablas para encontrar esa integral. O sea, esa integral viene tabulada ya. Esa es la tabla de la cual le estaba hablando hace un rato. Esa integral viene tabulada y viene tabulada en la parte, sobre todo, cualquier libro de estadística, posiblemente los libros de estadística modernos, 2015 para acá, algunos posiblemente ya no traigan esas tablas. Por lo que le dije que
uno usa el computador para calcular eso. Por ejemplo, yo tengo un libro que escribí con un discípulo mío, estudiante egresado del programa de estadística, se llama Modelos Estadísticos Lineales con R, con apoyo computacional. Y ya nosotros en ese libro no colocamos esas tablas. ¿Qué hicimos? Fue un pequeño tutorial con R. Bueno, mire, la distribución normal se calcula así, los percentiles, los cuartiles, y se generan números aleatorios de una normal, así, ahí los códigos. Ya esas tablas, no, nada con esas tablas. Bien. Entonces, muchachos, vamos a aprender a cómo evaluar esa función de distribución usando las tablas, usando la tabla que viene en la parte de atrás de los libros. ¿Ya? Primera cosa con respecto a esa tabla que usted encuentra en la parte trasera de los libros, en las últimas páginas de algunos libros de estadística. Se llama la tabla de la distribución normal. Primero, esa tabla viene configurada, viene elaborada para una variable aleatoria X con distribución normal de media 0 y varianza igual a 1. Es decir, en la fórmula que vimos de la densidad normal, el mu es 0 y el sigma cuadrado es 1. ¿Listo? A esa normal, que tiene media 0 y varianza 1, se le conoce como la normal estándar. Normal estándar, y los textos normalmente la simbolizan con una Z. Entonces, cuando tú veas en estos libros de estadística, la variable aleatoria Z, lo más seguro es que se estén refiriendo a una normal estándar. Una normal con media 0 y varianza 1. Bien, entonces, primera cosa que tienes que tener en cuenta cuando vayas a usar las tablas, la tabla de la distribución normal, es que esa tabla te sirve única y exclusivamente, ahí directamente, como ella viene originalmente, te sirve única y exclusivamente para calcular probabilidades para una normal estándar. Ahora, no quiere decir que no se pueda usar para otras normales. Sí se puede usar, pero no directamente. Antes de usar la tabla para calcular probabilidades con una normal que no sea estándar, toca hacer una transformación que se llama estandarización. Es decir, si es una variable que no es normal estándar, toca transformarla para después ir a la tabla. Bien, cuidado con eso. Cosa que no es necesario cuando se usa el computador. Bien, vamos a mirar un ejemplo para ir aprendiendo a usar la tabla. Mire, y enseguida le voy mostrando el código R el código con R para hacer esas cuentas, para calcular esas áreas. Mire, dice, vamos a mirar un ejemplo de uso de la tabla. Ya les muestro la tabla. Dice, encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar Z, ojo, normal estándar, recuerda que se simboliza con Z, sea menor que un valor positivo. Por ejemplo, encontrar la probabilidad de que una normal estándar sea menor o igual que 1.17. ¿Bien? Entonces, mire, en estos problemas siempre es bueno, aquí está la tabla, mire. Ahí está la tabla. En estos problemas, bueno, ahí está un pedazo de la tabla, no está completa la tabla. La tabla completa, como le digo, no la tengo completa acá porque los textos, porque no cabe en la pantalla, en la presentación. Pero en los textos viene completa, ¿no? Aquí tiene un pedazo que yo le quité para
para que pudiera entrar ahí. De hecho, esta tabla está generada con R. Esta tabla está generada con R. Es decir, esa no es un escaneo de una, no, está generada con un código de R. Mire, le decía, siempre es bueno uno hacerse un grafiquito de lo que le mandan a buscar. Yo me vuelvo cansón con el gráfico. ¿Por qué? Porque para orientarse uno, para orientarse. Entonces, mire, en ese problema, vamos a ponerla por aquí, ahí. En ese ejercicio me están pidiendo que para una normal estándar calcule la probabilidad. Recuerde, si es una normal estándar, entonces ella está ahí en ese piquito, está el 0. ¿Ya? Y tiene una varianza 1, ¿no? Cuidado con eso, no se lo olvide. ¿Ya? Está centrada en 0 y tiene desviación estándar. La desviación estándar, oiga, la distancia que hay desde la media al punto de inflexión. Espero que sepan de qué lo estoy hablando. El punto de inflexión es donde la curva cambia de concavidad, ¿no? Es una propiedad que tiene la normal estándar, es justamente sigma. Esa. La distancia que hay de la media al punto el punto de inflexión de la curva es una desviación estándar. Mire, el ejercicio, bueno, en este caso lo que quería decirles es que este sigma aquí es 1, es una normal estándar, centrada en 0 y con un sigma igual a 1. Bien, el ejercicio te dice, oye, aquí está 1,17. Calcúlate la probabilidad de que una normal estándar sea menor o igual que 1,17. Recuerda, ¿qué te está pidiendo el ejercicio? Que calcules esto. Esa área de 1,17 hacia abajo. ¿Bien? Bueno, muchachos, esa tabla que les mostré ahí, esta tabla, está hecha para responder esa pregunta directamente, para responder ese tipo de problemas directamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, en esta primera columna ubicas el 1,1 porque, a ver, el 1,17 se puede escribir así como 1,1 más 0,07, ¿sí o no? Claro, una descomposición ahí. Es 1,1 más 0,07 te da 0,17, 1,17. Bien, entonces esa descomposición se hace para lo siguiente. Este 1,1 lo buscas acá. Lo ubicas ahí, en la primera columna. Y el 0,07 lo ubicas en la parte superior, en la primera fila. Donde se cruce, en la primera fila de la tabla, donde se cruce la columna esa, donde está el punto 07, con la fila donde está el 1,1, ahí está una probabilidad. Ahí me faltó un puntico en la tabla, ahí faltó un puntico. Punto 879. Punto 879. Ese punto 879 es la respuesta.
O sea que la probabilidad de que una normal estándar esté por debajo de 1.17 es 0.879. Esa es el área esta que he resaltado en verde aquí. 0.879 creo que es. Sí, 0.879. Ese es el área. Esa es la respuesta. Entonces, mire, la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 1.17 se halla directamente aquí como 0.897. Chévere, elegante, bonito. Bien. Otro ejemplo, o si no si aún no la has entendido. Mire, suponte que me mandan a calcular para una normal estándar, te mandan a calcular la probabilidad de que una normal estándar sea menor o igual que 1.34. ¿Cómo se halla eso usando la tabla? Entonces descompones al 1.34 en 1.3 más 0.04, te da 1.34. La parte esta del 1.3, que son eso se llaman unidades y las décimas. El 0.04 son centésimas, o sea, 4 centésimas, 3 décimas y una unidad, ¿no? El 1.34 tiene una unidad, 3 décimas y 4 centésimas. La unidad y décima se buscan en la primera columna. Las centésimas se buscan en la primera fila. Donde se cruce columna con fila, ahí está el valor que nos está pidiendo el problema. Entonces, ¿dónde se cruza? Mire, vamos a ponerle aquí, vamos a resaltarlo con otro color. Vamos a ponerle un verdecito. 1.3, mírelo. 0, 1, 2, 3. Ahí. Falta aquí. Ahí está. Y el 0.04 acá. Donde se crucen esas dos, ahí está. O sea que esa probabilidad. La respuesta a esta pregunta es 0.98988. Bien. Listo. Oiga, muchachos, tengan cuidado porque en algunos textos vienen otro tipo de tablas. Yo que estoy siguiendo el libro de Montgomery, sigo esta tabla y es una tabla que es muy útil para lo que nosotros necesitamos eso más adelante. Mire, en algunos textos, por ejemplo, hay un texto que yo creo que yo se lo recomendé en la bibliografía cuando empezamos el curso, que se llama Estadística aplicada para los negocios y la economía. En ese texto, la tabla no trae el área desde cierto valor hacia menos infinito, o mejor dicho, desde menos infinito hasta el valor, sino que trae el área desde cero hasta más infinito. Perdón, desde cero hasta un valor. Desde cero hasta un valor. Entonces, uno lo primero que debe ver cuando va a usar una tabla, en caso de que vaya a usar la tabla para calcular estas probabilidades, uno lo primero que debe hacer es mirar qué es lo que te está dando la tabla. Por lo general, los libros arriba en el encabezado de la tabla trae un grafiquito y dice, mire, te estoy dando esta y te trae, y ahí te trae resaltada el área de lo que te está dando la tabla. ¿Sí? Mire aquí, que acá, mire lo que me está diciendo aquí esta tabla, que esta tabla tiene la integral desde menos infinito a z mire que esta es la función de densidad normal. No aparece el mu porque es cero, por aquí estaba el mu, no, en la original estaba el mu por aquí, no aparece porque es cero, y el sigma estaba por aquí, y por acá en algún lado estaba el sigma cuadrado acompañando ese 2, ya no está, porque es 1. Entonces mire que me están dando es el área desde menos infinito hasta el valor z, donde el valor z, mire que me lo están diciendo aquí. Bien, entonces tenga cuidado, siempre que vaya a usar la tabla, tiene que estar pendiente qué es lo que la tabla le está entregando y tiene que ajustarse usted a lo que la tabla le dé. Bien,
Otro ejemplo de uso de la tabla. Bueno, antes de otro ejemplo, ¿cómo se calcula eso con R? Muy fácil. Tú le dices PNOR. Recuerde que en R tenemos las funciones D, P, Q y R. 4 funciones para la normal. La función D para calcular la densidad, la función P para calcular la distribución, la F mayúscula, la función Q para que es la inversa de la distribución, la inversa de la F mayúscula, y la función R que es para generar datos, para simular datos de esa, que tengan esa distribución. Entonces, mire, muy sencillo en R, PNOR en 1.17, y eso precisamente te da la distribución, la phi evaluada en 1.17, que recuerde que eso es la probabilidad de que la variable, perdón, aquí es con Z porque es una normal estándar, sea menor o igual que 1.17. 1.17. PNOR. Nótese que no le digo media 0 y no le digo sigma igual a 1, porque por defecto ella trae mu 0 y sigma igual a 1. O sea, no tienes que decirle más nada. PNOR y le entregas el valor del X y ella enseguida te regresa el área que queda por debajo de ese X. En la campana de Gauss. Bien, mire, otro ejemplo. Me dice, encontrar la probabilidad de que una normal estándar Z sea mayor que un valor positivo. Encontremos la probabilidad de que Z sea mayor que 1.34. ¿Listo? Nunca se canse de hacer el grafiquito. Nunca se canse de hacer el grafiquito para ver qué es lo que le está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Siempre haga el grafiquito. Tómese sus tiempitos haciendo el grafiquito. Tómese su tiempito haciendo el grafiquito. Recuerde que este gráfico está centrado en 0. Ahí está. Y no sé, aquí está el máximo, ahí está. ¿Qué te está pidiendo el problema? Te está pidiendo que aquí está 1.34 y te dice, calcúlame el área que hay por encima de 1.34. Es decir, calcula esa área hacia arriba. Bien, recuerda, la tabla no te da eso directamente. La tabla te da el área hacia abajo. Recuerda, la tabla siempre te da área hacia abajo. Pero recuerda otra cosa, probabilidad del complemento. Recuerda que toda el área es 1. Si tú tienes el área por debajo de 1.34, 1 menos esa área te da el área por encima. Entonces, esa es la estrategia en este caso para resolver ese problema, encontrar esa probabilidad usando la tabla. Yo me voy al 1.34 y yo sé que esa es el área hacia abajo, entonces 1 menos esa área que me da para 1.34 es el área hacia arriba. Entonces vamos a la tabla otra vez. Aquí 1.34, vean. Aquí está el 1.3 y aquí está el 0.4. La probabilidad de que la variable sea menor que 1.34 es 0.988. Listo. 1 menos eso es el área hacia arriba. Entonces, aquí, esta área es 0.99988. Área hacia abajo. El área hacia arriba, esta área es 1 menos esa probabilidad. ¿Listo?
Respuesta, eso. Respuesta, eso. Entonces, note, es la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que 1,34 es 1 menos la probabilidad de que esté por debajo de 1,34. Y eso es 1 menos 0.9098. Punto 9098, que nos da 0.09012. Bien. Con R, dos formas de hacerlo. Recuerda que ese es el área hacia abajo. El área hacia abajo de 1,34. 1 menos eso nos da el área hacia arriba. Ahí está. Y otra forma de hacerlo es esta, ¿verdad? En 1,34 penor y le doy esta modificación. Le digo lower tail falso. Ahí lo que le estoy diciendo es no me deje el área hacia abajo, dame el área hacia arriba. Bien. Eso es, con R. Otro ejemplo. Encontrar la probabilidad de que una variable Z, una normal estándar, esté en un intervalo, ¿no? En este caso, en un intervalo de valores positivos, menos entre 0.42 y 1,61. Nunca desprecies al gráfico. Nunca desprecies al gráfico. Siempre hazte el grafiquito. Y siempre usa el grafiquito. Y trata de ilustrar lo que te están pidiendo. Mira, una normal estándar. Aquí está 0. 0. Digamos que aquí está el 1,64. Y digamos que por acá está el 0,42. Entonces, el problema, ese ejercicio te está pidiendo que calcules esta área. Ahí está. Entonces, sencillo, muchachos, miren. La tabla me da eso, 1,61. Bien. 1,61. Bien. Entonces, muchachos, miren, la tabla me da el área hasta 1,61 y me da el área hasta 0,42. Entonces simplemente busco el área en 1,61 menos el área en 0,42 y hago esa resta. Hago esa resta y eso me da el área entre esos dos valores. Recuerden, muchachos, estos ejercicios siempre se solucionan cuando te están pidiendo el área en un intervalo, la probabilidad de que la variable esté en un intervalo. Eso es la distribución evaluada en el límite superior menos la distribución evaluada en el límite inferior. Bueno, en el caso de la normal estándar, esto se simboliza así. Menos en 0,42. Esto es lo que te da la tabla cuando buscas en 1,61 y esto te da la tabla cuando buscas en 0,42. Haces esa diferencia y eso es. Mira, aquí lo tengo. Phi en 1,61 menos phi en 0,42. Buscando en la tabla, el 1,61 te deja una probabilidad hacia abajo de 0.9463 y el 0,42 te deja una área de 0.66276. La diferencia de esas dos cosas da 0.28354. Bien.
Mire, con R, sencillo. P NOR en 1.61 menos P NOR en 0.42. P NOR en 1.61 menos P NOR en 0.42. Bien. Otro ejemplo. Encontrar la probabilidad de que una normal estándar esté entre dos valores negativos. Uy. Vamos a ver. Siempre hazte grafiquito para que ilustres lo que te está pidiendo el ejercicio. No menosprecies el gráfico. No me lo menosprecies. Mire. Va entre dos valores negativos. Recuerde que aquí en este pico está el 0. Ahí en el pico está el 0. Y entonces me están pidiendo el área entre dos valores negativos que están acá antes de 0. Me están diciendo, aquí está 0. Menos 0. Perdón, el más grande en valor absoluto va menos 1.61 menos 0.42. Listo. ¿Y qué te está pidiendo el ejercicio? Que calcules el área entre esos dos valores. Bueno, muchachos, miren. Si tú te das cuenta, la tabla que yo les mostré acá, que es la tabla que trae el libro de Montgomery, en ninguna parte me da valores negativos. Estos son valores positivos. Aunque les comento, hay algunos libros que traen la tabla en dos páginas. En una página viene la parte negativa para la variable y en otra parte viene esta tabla con la parte positiva. Por ejemplo, el libro de Walpole es un libro que es más o menos del mismo nivel del libro de Montgomery. En el libro de Walpole vienen las dos tablas. Viene la parte, una tabla con valores negativos para la variable y otra tabla con valores positivos para la variable y trae las áreas. Listo, eso es perfecto. Si tú quieres, puedes usar esa. Pero eso no significa que no pueda usar esta tabla para calcular esta probabilidad. Sí se puede usar echando mano de la simetría, muchachos. Echando mano de la propiedad de simetría. Mire, lo que hacemos es que buscamos el área simétrica del otro lado. Digamos que aquí está 0.42, quedó muy lejos, no importa. Y por acá está el 1.61 positivos. Ojo, positivos. 0.42, 1.61, los valores simétricos. Los valores simétricos. Entonces, esta área que está acá, que estoy resaltando ahí en amarillo, por la simetría de la campana, es exactamente la misma área esta que está acá en verde. Es igual. El área es la misma. ¿Sí? Por la simetría de la gráfica, por la simetría de la distribución. Entonces lo que hago es que en la tabla me busco el área entre 0.42 y 1.61, que eso recuerde que se halla con phi en 1.61 menos phi en 0.42, como en el ejemplo anterior, y esa respuesta que te da en la parte positiva es exactamente la misma, es la respuesta para el área negativa, para el lado negativo de la variable. Una cosa importante, algunos estudiantes se confunden y dicen, como es un área en la parte negativa, entonces, por ejemplo, vamos a buscar la respuesta aquí. Esta respuesta, la respuesta acá es
Pues no aparece ahí. Es .9495 menos .84. O sea, alrededor de .10. No, esta no es. Lo que pasa es que la respuesta la tapé aquí. Pero es que, espera un momentico. Es que no es no es .42, es entre menos 1,64 y menos 1, dice el ejemplo. Y yo lo estoy haciendo con menos .42. Bueno, pero la idea es, la estrategia es la misma. O sea, aquí es menos 1 y aquí no es sino 1. Para este ejemplo, entre menos 1,64 y menos 1, listo. Entonces busco el área entre 1 y 1,64. Y es exactamente la misma. Algunos estudiantes cometen una barbaridad y dicen, como me están pidiendo probabilidad de que la variable esté en un sector negativo, entonces le pongo negativo a la variable, a la probabilidad acá. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Recuerde, la probabilidad es siempre positiva. Una cosa es que la variable esté en un intervalo negativo y otra cosa es la probabilidad de que eso ocurra, que siempre es positiva. Entonces, no me le ponga negativo a la probabilidad, pero recuerde que esa probabilidad, cualquier probabilidad, es siempre positiva o cero. No me le cambie el signo a la probabilidad, porque ahí nos estamos refiriendo a que la variable se encuentra en un intervalo de valores negativos, que eso es perfectamente posible porque la variable toma valores en todos los reales. Entonces es perfectamente posible. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable esté entre menos 1,61 y 1? Eso es perfectamente posible. ¿Ya? Lo que no es posible es que la probabilidad sea negativa. Eso no puede ser. Entonces, cuidado con eso. Bien, muchachos. Bien. Oiga, este último nos vamos a almorzar. Mire. Otra situación que nos interesa es hallar cuantiles. ¿Qué es un cuantil? Bueno, es un valor que te deja cierta probabilidad hacia abajo. Entonces, mire este problema. Encontrar un valor de Z1 de tal manera que la probabilidad de una normal estándar sea menor o igual que Z1, sea 0.975. Es decir, te están dando la probabilidad que quiere que quede hacia abajo y te están pidiendo que halles cuál es el valor que deja esa probabilidad. ¿Ah? Entonces ahí, muchachos, usando la tabla, ese tipo de problemas usando la tabla es un poquito complicadito. ¿Por qué? Porque a veces le dan a uno unas probabilidades que no están exactamente en las tablas. Lo he construido de tal manera que ese valor se encuentra exactamente en la tabla. Lo que pasa es que esa tabla no, en la tabla que yo tengo acá, ese valor no está. Deje y me consigo aquí una tabla completa. A ver si le logro mostrar una tabla completa, porque con esa que tengo en la presentación, que no está completa, yo tengo por aquí esa tabla construida con R. Tabla normal se llama. Tabla normal. Vamos a ver. Sí, aquí la tengo. Aquí la tengo en PDF completa. Bien. Bien, bien, bien. Entonces voy a subirla al drive un momentico. Y la traigo acá la traigo a la tablet. Nuevo. Subir archivo. ¿Ah? Eh,
momentico. Está en cursos estadística 1. Tabla normal. .pdf. Listo. Abrir. Bien. Ya la tengo. Ya la tengo. Denme un segundito. La recupero por acá. Aquí está. Mire, esta es la tabla completa. Entonces, recuerda, aquí no nos están pidiendo probabilidad, nos están pidiendo nos están dando la probabilidad y nos están pidiendo que encontremos el valor de la variable que deja esa probabilidad hacia abajo. Entonces me dice, el ejercicio me dice, hállate, un momentico, me lo importo por acá. Vamos a traerlo al mismo documento. ¿Quién dijo miedo? Aquí. Mire. Bueno, la importé en un sitio, mal sitio, pero no importa. Mire, ahí. Entonces me dice, hállate el valor Z1 de tal manera que la probabilidad por debajo de este valor Z1 sea 0.975. Entonces aquí, muchachos, las probabilidades, recuerden que están en el cuerpo de la tabla. Esta es la tabla completa, ¿verdad? Entonces aquí lo que toca es tener ojo de águila para encontrar la probabilidad que me están pidiendo en el cuerpo de la tabla. Mírelo, 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 mírelo. Ahí está. Ahí está, ahí lo encontré. Voy a resaltarlo. El punto 975 que me está preguntando el problema. Mire, 1,9 y acá corresponde a 0.06. Es la inversa. Mire que corresponde a, es decir, la operación inversa a encontrar probabilidades. Esa es la Q-NOR. Epa, ahí estamos haciendo la Q-NOR, la inversa de la P-NOR. Entonces, mire, nos dan esta probabilidad, 0.975. Y te dice, hay el valor que deja esa probabilidad hacia abajo. Listo. Corresponde a 1.96. 1.96. Entonces, respuesta a este problema, aquí, Z igual, Z1 igual a 1.96. Ese es el valor que nos deja 1.96, perdón, 1.96 es el valor que nos deja 0.975 hacia abajo. En R chévere, sin tanto complique. QNOR en 0.975. ¡Pum! Te regresa el 1.96. Te lo regresa más preciso, 1.95, ta, 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 ta. Redondeado a dos cifras significativas es 1.96. Muchachos, un último ejemplito y nos vamos a almorzar. Sí, ahí termina la parte del normal estándar con la tabla. Un ejemplito y nos vamos a almorzar. Mire, este ejemplo es típico, 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 típico. Que lo vamos a estar usando bastante. Dice, hallar un valor tal que entre él y su negativo tenga cierta probabilidad. Nunca desprecies el gráfico, nunca lo desprecies. Siempre que puedas, hazte el grafiquito. Mira, recuerda que esta es una normal estándar, estamos en una normal estándar.
está centrada en 0 y lo que te está pidiendo el problema es, consíguete un valor aquí y de tal manera que entre ese valor y su negativo, vamos a ponerla bien acá, quedó como torcido, un valor ahí y un valor simétrico. Simétrico. De tal manera que aquí está Z1, le vamos a llamar. Y acá está menos Z1, es decir, su opuesto. De tal manera que aquí en el centro me quede cierta probabilidad, por ejemplo, 0.95. .95. Bien, ¿quién es ese valor? ¿Quién es ese valor? Bueno, muchachos, miren, la estrategia para resolver este tipo de ejercicios, sea con la tabla, sea que vayas a usar la tabla o sea que vayas a usar el computador, tienes que pensarla primero. Primero tienes que ubicarte, bueno, ¿qué es lo que me da el computador o qué es lo que me da la tabla? Entonces recuerde que la tabla que trae el libro de Montgomery y la función que trae el computador, aunque es más flexible y me permite diferentes estrategias, ella por defecto trae lo mismo que trae la tabla. La función del computador te da lo mismo que te da la tabla por defecto. Es decir, probabilidad hacia abajo. Entonces, miren, la tabla te da la probabilidad hacia abajo desde cierto valor hasta, desde menos infinito hasta cierto valor. Eso te lo da la tabla. ¿Ya? Entonces, tú no puedes ir a la tabla a buscar este punto 95, pues eso es lo que hacen muchos estudiantes y se estrellan con eso. Porque, listo, voy a la tabla, busco el punto 95 y eso me da el valor que corresponde. No, porque este punto 95 que nos está hablando del problema es el área entre los dos valores, entre el menos Z1 y el Z1. Y la tabla no te da eso. La tabla te da es el área desde menos infinito hasta Z1. Es decir, que lo que te está pidiendo el problema no coincide con lo que te da la tabla. Tienes que tener cuidado. Entonces, ¿cuál es la estrategia ganadora aquí? La estrategia ganadora es la siguiente. Mire el razonamiento. Tienes que razonar de esta manera. Mire. Listo. Si yo quiero en el centro 0.95 y teniendo en cuenta que tengo dos valores que son simétricos, eso es importante ahí. Mejor dicho, si no fueran simétricos, si no fueran simétricos, ese problema así tendría infinitas soluciones. Lo importante es que te está diciendo que son dos valores simétricos. ¿Listo? Entonces, como son simétricos, entonces tú necesitas que en esas dos colas esté el resto. Punto 5. Recuerda que toda el área es 1. Entonces, en las dos colas debes tener punto 5. Pero como estamos tomando valores simétricos, esas dos colitas son simétricas y ellas se reparten el punto 5 por igual. La misma porción de ese punto 5 está por encima de Z1 y por debajo de menos Z1. Entonces, en esta colita tendría un área de ¿cuánto? De la mitad de 0.05. Tendría 0.05 sobre 2, que da 0.025. Y esta otra colita, por la simetría, también 0.025. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora sí. Entonces, mire, el área que tengo desde Z1 hasta desde menos infinito hasta Z1, ¿cuánto es? Bueno, mire. Esa área, ¿cuánto es? Es
De toda la región rayada en verde, de toda esa región, ¿cuánto es esa área? Desde menos infinito hasta Z1. Es 0,95 es 0,95 más 0,025. Eso da 0,975. Búscate este valor en el cuerpo de la tabla, que fue el que encontramos hace un rato. Ese es ese valor que corresponde, recuerde, a 1,96. Por lo tanto, este Z1 es igual a 1,96. ¿Listo? Bien. Y obviamente, este de acá es menos 1,96. Es decir, que entre menos 1,96 y 1,96 tenemos el 95% en el centro de la campana de la normal. Por eso es que le decía al rato, este de 1,96 es famoso. Este señor es famoso. Ese 1,96 es famoso. Es el valor que en una normal estándar nos deja una área de 0,95 en el centro de la distribución y nos deja el resto por fuera de esos dos valores. Entre menos 1,95, 1,96 y 1,96, entre menos 1,96 y 1,96, tengo 95% del área en una distribución normal. Muchachos, vamos a almorzar, es la 1:20. 1:45 nos vemos acá. Vamos a tomarnos 25 minutos para echarle algo al estómago, reposarnos un ratico y regresamos. Voy a detener esa grabación.